Bien, hermanos, en esta mañana quiero dar las gracias a Dios porque es un Dios bueno. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en intimidad con Él. Y ese es el título de esta mañana, el mensaje: la intimidad con Dios. We are thankful for all of our blessings, of course, and we're thankful for the intimacy that we have with God. And that's the title of today's message. Y el mensaje está, hermanos, basado aquí en este capítulo 29, versículo 11 al 14, que nos leyó nuestra hermana Tamara. And so today's message is actually based on the passage that our sister Tamara read in Jeremiah 29. Y uno de los versículos dice: porque conozco los pensamientos que pienso de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el fin que esperas. Entonces me llamarás e irás a orarme, y yo te escucharé, y me buscarás, y me encontrarás cuando me busques. Dice la palabra aquí algo muy importante: con todo tu corazón. Verses 11 through 13 of chapter 29 says, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and ye shall seek me and find me, very important here, when ye shall search for me with all your heart. Vamos a orar. Padre, te alabamos. Te damos gracias, mi Dios, por el perdón que tú nos has dado. Te damos gracias, oh Señor, porque en ti, Señor, pudimos encontrar un verdadero sentido en nuestras vidas. Porque en ti, Señor, podemos ser libres de la maldad, del pecado, de la desobediencia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el agua viva. Y te damos gracias porque tenemos esa oportunidad de poder estar frente a frente contigo en cada una de nuestras oraciones, en cada uno de nuestros clamores. Oh Dios, podemos sentirte a ti cerca de nosotros. Ahora bendícenos, que el poder de tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y de todos aquellos que puedan escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre grandioso de tu Hijo amado. Amén. Mis amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros a los ojos de Dios? And so, brothers and sisters, who are we in the eyes of God? La mayoría de los cristianos, hermanos, sufren porque no se sienten dignos de poder estar cerca y frente a Dios. The majority of Christians suffer because they don't feel that they have enough dignity to be in front of God's presence. Y por lo tanto, hermanos, nunca podemos de olvidar que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos tener una intimidad con nuestro Dios. We can't forget that because of Jesus' sacrifice there at Calvary on the cross, we can have intimacy, an intimate relationship with God. Y es muy importante tener muy claro en nuestra vida cristiana, que no es por nuestros méritos, no es por lo que usted o yo podamos hacer, sino esa relación de poder estar en intimidad con Dios. Mis amados hermanos, es un regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí. And this intimate relationship that we have with God is not because of our own works, but it's because of our faith. Y la palabra de Dios nos dice allí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracias habéis sido salvos mediante la fe, y no es por vuestro, y esto no es por vuestro, es don de Dios.
Ephesians 2 verse 8 says, "For by grace are ye saved through faith, and that is not of yourselves, it is the gift of God." Y continúa la palabra diciéndonos, no procede de las obras para que nadie pueda jactarse. And it continues to say, "It's not of works, lest any man should boast." Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que la salvación viene por fe. Dios nos regaló. Cristo fue a la cruz del Calvario, se sacrificó allí, derramó su sangre y cargó el pecado de tu vida, de mi vida y la de todo el mundo. The Bible tells us that we are saved by faith. Jesus went to Calvary, died on that cross for you and me. Pero esto quizás lo podamos mirar como una historia que pasó por un evento en aquel tiempo. Si no ponemos nuestra fe, si no le creemos a Dios que Él murió por ti, derramó su sangre por ti para darte salvación y vida eterna. Si tú no tienes fe, de nada vale estar sentado en un banco o decir yo creo en Dios. And we have to accept by faith that Christ went to Calvary and died for us, and He shed His blood for us. If not, it's just a story. You have to have faith. Sitting there in those pews does not save you. It's faith. Y lo que estamos en esta mañana aquí hoy, y muchos de los que quizás nos puedan estar viendo por los medios, han recibido, han creído y han tenido fe en el Señor. Pero hay algo importante, hermanos, que no nos podemos acomodarnos en nuestros bancos. No nos podemos acomodar y a confiarnos en nuestras casas, sino que ni seguir, además de lejos al Señor, alejarnos de la iglesia. Dios quiere que la iglesia, su cuerpo, su iglesia esté unida, se reúna en su casa de oración, porque tu casa no es la casa de oración. La casa de oración es esta, la del Señor. And many Christians do have faith, but sometimes we become complacent. We have to congregate together with our brothers and sisters and be united. Nosotros hemos conocido al Señor, creemos por fe en el Señor, pero es muy importante que necesitamos, hermanos, buscar a cada instante, cada momento de nuestras vidas, la intimidad, la relación interpersonal con Dios. And we do need to have faith, but we have to seek to have a personal, intimate relationship with God. Y la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que aquellos que lo conocen, todos aquellos que se le entregan al Señor, todos aquellos que le temen, serán instruidos en el camino que debemos de seguir y vivirán en prosperidad y vivirán, sus descendientes heredarán la tierra. And the Word of God teaches us that those that know and fear God will be instructed as far as how they should live. They will prosper and their descendants will inherit the earth. Mis amados hermanos, Dios confía sus secretos a quienes están muy cerca de Él, a quienes le buscan mediante su palabra, a quienes le buscan mediante la oración. Y los lleva, lo más hermoso es a conocer su pacto. Those that know God actually know His secret. The secret of the Lord is with them that fear Him, and they know His covenant. Y nos podemos hacer una interrogante en esta mañana. ¿Qué es el hombre que teme al Señor? And so we can ask, who is the person that fears the Lord? El Señor le enseñará el camino que debe de tomar. The Lord will teach the man the way he should go, what path he should take. El hombre que teme al Señor, su alma reposará en el bien.
the man that fears the Lord, his soul will have peace. y su descendencia heredará la tierra. And his seed shall inherit the earth. Y el Salmo 25, verso 12 nos dice, el secreto del Señor es para los que le temen. Y cuando habla de temer, no es de tenerle miedo, sino de respeto, sino de amor hacia el Señor. Bible tells us the secret of the Lord is with them that fear him. And fearing him simply means having respect. Y entonces en esta mañana queremos que nosotros podamos ver quiénes somos en Dios. So today we're going to see who are we to God, in God. En primer lugar, cuando estamos en Dios, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos hombres y mujeres libertadores. First of all, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we become liberated. We're free. Y nos preguntaremos, ¿libertadores de qué? And we're free from what? Nosotros fuimos librados del pecado. We were freed from sin. Y entonces nosotros tenemos la tarea de llevar ese mensaje de salvación. Ese mensaje que un día vino a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestras mentes, a todos aquellos que están presos en el pecado, que están presos en la maldad, en las cosas que pueden lacerar sus vidas. And now we have the job of taking that message out to people who are still in captivity to help liberate them as well. En Éxodo capítulo 3:10 nos dice, ven ahora pues y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Exodus 3:10 says, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Nosotros somos en Dios, mis amados hermanos, como decíamos, liberadores. Somos levantados por el Señor para liberar a los cautivos. Y entonces, quizás pueda preguntarte, ¿pero cómo voy a hacerlo? So in God, we are liberators and we have to help free others. But we may ask ourselves, how are we to do this? Y quizás digas, no puedo. And you might say to yourself, I can't. Yo soy una persona que no tengo una preparación. I'm a person who's not prepared for this. Yo soy una persona que soy corto para poderle hablar a otros. I don't know how to speak to others. Me da trabajo entablar una conversación con otras personas y acercármele para hablarles. It's hard for me to start conversations with other people. No sé cómo puedo hacerlo. I don't know how to do this. No tengo suficiente sabiduría. I am not wise enough. En este momento, el Padre te dice, no temas, yo estaré contigo. Así le dijo nuestro Señor a Josué, no temas, porque yo estaré contigo. Our Lord God tells us, be not afraid, the Lord thy God is with thee. And this is exactly what God said to Joshua. Mis amados hermanos, al confiarnos el Señor esta misión de liberar a aquellos que están atrapados en el pecado, el Señor no nos dejará solo. Tú no estarás solo. And when we go on this mission to help to liberate people who are trapped by sin, remember, you are not alone. En Mateo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, vayan, enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he enviado. Y aquí estoy, ¿qué dice? Contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Nuestro Dios, hermanos, no nos abandona. Hemos sido llamados a proclamar, cada uno de nosotros,
el Evangelio de Jesucristo, de enseñarle al mundo dónde puede haber liberación de pecado, dónde puede haber un cambio total en sus vidas, solamente en Cristo. Pero hay una promesa del Señor: no estarás solo, estaré contigo hasta el fin. There in Matthew chapter 28, verses 19 and 20, Jesus tells us, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." So there, God is telling us He will not leave us alone. He will be with us as we go out to try to bring Christ to people. Y cuando leemos esto y analizamos este pasaje, entonces, hermanos, no hay nada de qué preocuparse. Si estamos cerca usted de Dios, si usted está en una comunión con Dios, Él pondrá en sus manos los instrumentos a tu disposición, todo lo que tú vas a necesitar para cumplir con tu llamado. Porque cada uno de nosotros somos llamados a proclamar este evangelio. And this passage teaches us that God will give us everything we need to accomplish our calling, and that's the calling of taking the gospel out to the world. En segundo lugar, queremos ver en esta mañana que en Dios somos herederos de su promesa. Second point, in God we are inheritors of all the promises. Cuando vamos al libro de Josué, capítulo 1, verso 1 al 3, dice: y sucedió que después de la muerte de Moisés, su siervo, siervo del Señor, el Señor habló a Josué y dijo, hijo de Nun, dijo ser siervo de Moisés, diciendo: Moisés mi siervo ha sido muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Y donde quiera que pisaren tus pies, tus plantas, te la doy, como le dije a Moisés. In Joshua chapter 1, the first 3 verses, we see, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Mis amados hermanos, la intimidad con Dios nos hace como Josué, herederos de la promesa del Señor. The intimacy with God makes us inheritors of the promise, just like Joshua was. El Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros: levántate, pasa el río, y donde quiera que pisen tus plantas de los pies, te la doy. Donde tú estás hoy, donde tus plantas en este momento, Dios te la está dando, porque ese territorio es del Señor. Y nos ha traído para traer el mensaje de esperanza para todos aquellos que nos rodean, aquellos que no le conocen. Dios nos da, hermanos, ¿dónde estamos? El territorio que pisamos. And just like Joshua, God is telling us, go out there, spread the message. Every territory where you step foot is your territory, and that's where you are going to spread the gospel to the people that live there. Mis amados hermanos, pero este privilegio que usted tiene y que yo tengo ante Dios, sin embargo, nos trae a nosotros, a cada uno, una gran responsabilidad.
como a Josué, tenemos que llevar a otros, hermanos, a la tierra prometida. Tenemos que llevar a otros, guiarlos hacia el plan de salvación, llevarlos hacia la palabra de Dios, para que otros conozcan de Jesucristo. Es decir, tenemos que tomar posesión de donde el Señor nos ha puesto. Y también tenemos que tomar posesión de esa herencia que nuestro Padre nos dejó. And this is a privilege. It's also a great responsibility. Just like Joshua, we have to bring others and take others to the promised land. We've got to take possession not only of this world, right, so we can spread the gospel, but we also have to be inheritors of what God has for us. Y es muy importante, hermanos, que nuestro mensaje, tu mensaje, mi mensaje ante el pueblo de Dios, ante aquellos que no le conocen, aquellos que le presentemos el plan de salvación, debe estar de acuerdo con las promesas hechas por el Señor y basado en las doctrinas, en la enseñanza de la palabra de Dios. Very important, our message, the message that we take to others, have to be in line with the promises God has made. Es muy importante que tenemos que aprender que no podemos dar un mensaje basado en lo que cree nuestro corazón, un mensaje creado por un corazón humano, sino un mensaje basado en la palabra de Dios. And our message out there shouldn't be based on what we feel in our hearts, but it needs to be based on the Word of God. Cuando vemos este pasaje de Número capítulo 13, 25 al 33, recordamos este discurso de los 10 espías que contradecía lo que Dios realmente quería decirles a los hebreos. Pero había algo que no estaba bien. Aquellos hombres no tenían una intimidad con Dios y por lo tanto desagradaron a Dios. In Numbers, in the book of Numbers, we see where Joshua sent the 10 spies out to look at the promised land. But these spies came back and they brought a message that contradicted what God wanted. And it displeased God very much. Mis amados hermanos, en tercer lugar, en Dios somos constructores. And very important, with God, we actually construct, we're constructors. Cuando vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versos 5 al 6, nos dice: si al rey le agrada y si tu siervo es aceptado en tu presencia, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la edifique. Entonces el rey me dijo, cuando la reina se sentó a su lado: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y al rey le agradó enviarme, señalándolo por un tiempo. In Nehemiah chapter 2, verses 5 through 6, it says, And I said unto the king, if it please the king, and if thy servant have found favor in thy sight, and thou wouldest send me to Judah, unto the city of my father's graves, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him, for how long shall thy journey be? And when wilt thou return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Mis amados hermanos, Dios había entrado en un mayordomo para construir una ciudad entera que estaba destruida. God wants to construct an entire city that was in ruins. Un hombre que no tenía las capacidades humanas, pero Dios lo usó. Se puso en sus manos y construyó aquello que estaba en ruinas. But God helped Nehemiah, and he helped to reconstruct a city that was in ruins. Dios nos usa, hermanos, de la misma manera
Él también nos da poder y nos envía a reconstruir lo destruido y a restaurar lo arruinado. In the same way, God gives us power to reconstruct that which was destroyed and to restore that which was ruined or is ruined. Y eso es lo que siento en mi corazón en esta mañana. Cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios nos ha traído para reconstruir las ruinas, para reconstruir la destrucción que ha habido por el pecado, por la desobediencia a Dios, por la falta de interés en la obra. Y usted y yo tenemos una responsabilidad de reconstruir como este mayordomo esta ciudad donde estamos puestos usted y yo en el día de hoy. And I feel in my heart that God has called everyone in here to go out there and to reconstruct the ruins, per se, to help these people in our community, to take the message to them. Pero es importante tener, amados hermanos, esa intimidad con Dios, porque a través de su intimidad usted podrá traer nueva vida a los muertos. Y cuando estamos en esa intimidad con Dios, podremos traer alegría a los afligidos. But it is important for us to have intimacy with God, to have an intimate relationship, so that we can bring new life to those who are spiritually dead, and to bring happiness to those who are. Hermanos en Dios, nosotros somos vasos. In God, we are actually vessels. Dice Jeremías 18:5-6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: casa de Israel, no puedo yo hacer de ti como este alfarero. Dice el Señor: he aquí como barro en las manos del alfarero, así tú eres en mis manos, oh casa de Israel. Jeremiah 18:5-6 says, Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I do with you as this potter, which saith the Lord? Behold, as clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Cuando un alfarero fabrica los jarrones, cada uno tiene un propósito y están diseñados para un propósito. Y al igual que los jarrones, mis amados hermanos, usted y yo estamos diseñados para ser útiles. Y Dios nos forma para que podamos servirle como Él desea. And just like a potter will use clay to make jars and vessels so that they can be useful, God wants us to be useful to Him. Y fíjese bien, quizás nuestro corazón, su corazón, puede estar lleno de planes y queremos hacer lo que creemos que es mejor, que es lo más correcto. Pero sin embargo, hermanos, el gran proverbio dice: ¿cómo y cuándo seremos utilizados? Hay muchos propósitos en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá, nos dice Proverbio 19:21. Our hearts, we can have different plans opposed to what God wants for us to do. But as it says in Proverbs 19:21, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Yo no sé lo que está pasando en cada uno de ustedes. Quizás, hermanos, es probable que estés atravesando por pruebas. Es probable que estés atravesando por dificultades, por problemas. Y en un momento de enfado, en un momento de rebeldía, te preguntes: Dios mío, ¿por qué tengo que pasar por tanto? Y la respuesta es, escuche bien,
reconfortable. La respuesta también es alentadora. Cuando más nos amasen en las manos del alfarero, estaremos en sus manos. Piense eso. Cuando sienta que están apretando porque están moldeando tu vida, estás en las manos de Dios, porque Él quiere dar la forma. Él quiere darte lo que Él quiere que tú seas. And it's possible in your personal lives that you're having difficulties and problems, and you might ask God, why am I going through so much? But just like a potter holds clay in his hand and he molds that clay, with us, we're in his hand, what he wants us to be. Mis amados, We are actually pioneers. Mateo 3:3 nos dice, porque esto es lo que anunció el profeta Isaías, quien dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Matthew 3:3 says, for this is what was spoken by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. Mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios nos ha dado la misión de predicar el Evangelio. Al predicar el arrepentimiento de las almas a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene. God has given us the message to preach repentance, and that people should look for the second coming of Jesus. Jesus is coming back for his church, his bride, which is his bride, his church. Y cuando vemos la palabra en las historias bíblicas, su cronología, vemos cómo Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesús en su primera venida a la tierra. Y hoy tenemos la responsabilidad, hermanos, usted y yo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, de preparar todo para ese regreso del Cordero de Dios. Just like John the Baptist prepared the way for Christ's ministry during his first coming, now we have the responsibility, with the help of the Holy Spirit, to prepare everything for the second coming of the Lamb of God. Cuando estamos en una intimidad con Dios, somos ramas fructíferas. Y dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que está en mí y yo en él, él da muchos frutos, porque sin mí nada podéis hacer. In God we are fruitful. Matthew chapter 15 verse 5 says, Jesus says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. La intimidad con Dios, mis amados hermanos, nos permite producir, dar muchos frutos. Intimacy with God helps us produce much fruit. Y veamos lo que la palabra de Dios nos dice respecto. Dice, si estás en mí, mis palabras en ti, pedirás lo que quieras y te será hecho. Bible tells us, Jesus says, if he abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Y dice, en esto mi Padre es glorificado, que lleves muchos frutos, y así serás mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los amé a ustedes. Permaneced en mi amor. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, and ye shall be my disciples, and God, as the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love.
Sin embargo, si no permanecemos en su presencia, hermanos, y no damos nuestros frutos para nuestro Padre Celestial, seremos apartados, seremos echados. Porque dice Juan 15:6, si alguno no está en mí, será arrojado como un palo y se secará, y lo recogen y lo arrojarán al fuego y se quemará. Si usted se aparta de Dios, usted dice, sí, yo reconozco al Señor como mi Salvador, yo tengo fe en el Señor, pero me aparto, estoy lejos de Dios, estoy simplemente sentado en un banco o estoy en mi casa. Cuidado, porque no habrá frutos en tu vida. It is important that we abide with God and so that we produce fruit. John 15:6 says, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and he is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Cuando estamos en una intimidad con Dios, somos privilegiados, hermanos. When we have intimacy with God, we have a privilege. Y dice Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son la generación escogida, real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido para que puedan anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. 1 Peter 2:9 says, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness and into his marvelous light. Y quisiéramos que veamos en esta mañana los adjetivos con los que el Señor se refiere a cada uno de nosotros. Generación escogidas, real sacerdocio. Somos un pueblo santo, propiedad exclusiva de Dios, no de otros dioses, no de otras sectas, exclusivamente del Señor. Pero nos dice también que somos voceros, y aquí se refiere a que somos aquellos que vamos a proclamar el Evangelio, aquello que un día conocimos, y somos sacados de la luz de las tinieblas a la luz del Señor. Y esa es nuestra tarea, sacar de las tinieblas a aquellos que están afuera, aquellos que no conocen de Cristo, a llevarlos a la luz del Señor. So this is how God describes us. We're a chosen people. We have royal priesthood. We're a holy people. We are God's exclusive property, and we speak for the Lord, and just as He took us out of the darkness, we have to go out and take others out of the darkness. Y hermanos, esto es algo que es impresionante para cuando lo analizamos. Y viene a nuestra mente una pregunta, y quizás se pregunte, pero ¿por qué el Dios vivo considerará todo esto a las personas, a esas personas que le fallan, a esas personas que son indignas, que son pecadoras? We may ask ourselves, because it's incredible, how can God use us? We are people who are falling. We are people who are sinners. Pero solo a través, mis amados hermanos, de la intimidad que nos dio el sacrificio de Jesucristo, de poder estar íntimamente con nuestro Señor, a pesar de haber sido personas sucias, pecaminosas, y como el apóstol Pablo que viene a mi mente, o cualquier hombre que haya sido un asesino, que haya sido un ladrón, un pandillero, pero cuando Cristo viene a su vida, mis amados hermanos, fue sacado de las tinieblas en que vivía, pero ya en ese momento vive en la luz de nuestro Señor.
But we can do all this because of the intimacy we have with God through the sacrifice of Jesus. That's why anyone, any sinner, even people who have murdered, come into the light when they accept Jesus. Y en Gálatas 3:29 nos dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa de Dios. Galatians 3:29 says, and if ye be in Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Cuando nosotros aceptamos de ese momento a Jesús, venimos a formar parte de su pueblo, de ese pueblo escogido de Dios. Y entonces somos sus hijos. When we accept Jesus Christ, we are part of his people. We become his children. Pero hay algo maravilloso, hermanos, que cuando nosotros estamos en la intimidad con nuestro Dios, somos vencedores. Very important. When we have an intimate relationship with God, we are victorious. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, del verso 5 al 7, nos dice, y el que estaba sentado en el trono del Hijo, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aquello que ha sido corrompido, lo hace nuevo. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo más, se cumplió, soy el Alfa y soy la Omega, el principio y fin. Y al que tenga sed, se lo daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que gane heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Revelation chapter 21, 5 through 7 tells us, and he that sat upon the throne said, behold, I shall make things new. That includes us. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. La intimidad con Dios, hermanos, nos convierte en herederos de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y más que eso, somos considerados, hermanos, hijos del Dios soberano, del Dios poderoso. Si perseveramos y guardamos los mandamientos del Padre y la fe en Jesucristo, mis amados hermanos, seremos más que vencedores. Intimacy with God converts us into inheritors of the new heaven, of the new earth. That's why we're considered to be the children of God, but we have to, persevere and push forward and keep faith in him. And through Christ, we will be more than victorious. Y Apocalipsis 14, versículo 12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Revelation 14:12 says, here's the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Y tenemos aquí un versículo que cada uno de nosotros quizás debemos de tomarlo en nuestra vida como un lema. Romanos 8:37 nos dice, pero en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, porque Él nos amó. Romans 8:37 has something that should be our battle cry. That verse says, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Y en esta mañana quiero preguntarte,
¿Alguna vez te has detenido en tu vida a pensar que la intimidad de Dios, con Dios, hace que Él nos vea de muchas maneras diferentes y maravillosas? Have you ever stopped to think how God sees us as something marvelous, as something different when we have an intimate relationship with Him? Somos libertadores We are liberators porque tenemos la tarea de llevarle el plan de salvación a aquellos que no le conocen y llevarlos, conducirlos a la luz de Cristo. because we take the message, the gospel message to people and introduce them to the light of Christ. Cuando estamos en una comunión directa con Dios, somos herederos de sus promesas. When we have communion with God, we are inheritors of His promises. Somos constructores, We are constructors, we are builders, porque Él nos lleva a un lugar a levantar su iglesia. because He takes us to places to lift up His church. Somos vasijas, We are vessels, y usted y yo somos vasijas que debemos de estar llenas de esa palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, llenas de ese mensaje que sacia la sed que el mundo tiene de Dios. we are vessels because we should be full of the Word of God to go out and to give that Word to people who are thirsty for it. Somos preparadores del camino, We help prepare the way porque Dios nos ha puesto en este lugar para preparar el camino para los que vienen detrás. because God has put us here to prepare the way for people who Debemos are behind us. ser fructíferos We are fruitful cuando estamos realmente en esa comunión con el Señor. when we really have real communion with God. Somos vencedores, We are privileged. somos vencedores. We are victorious. ¿Qué hombre, qué institución, qué otro Dios nos puede ofrecer tanto como el Rey de Reyes y Señor de Señores? What man or institution or false God can offer as much as the King of Kings offers us? Y esto nos lleva, hermanos, nos lleva a una conclusión de una cosa. No hay nada mejor que tener la intimidad con Dios. And this leads to the conclusion there is nothing better than to have an intimate relationship with God. Ahora en esta mañana te digo, ya sabes cómo es que Dios te ve. So I'm telling you this morning, now you know how God sees you. Pero quiero preguntarte y hacerte varias preguntas. ¿Cómo ves tú a Dios? So now I want to ask you, how do you see God? ¿Has valorado al Señor? Do you appreciate and value the Lord? ¿Has tratado de tener intimidad con Él? Have you tried to have an intimate relationship with Him? Y yo te digo en esta mañana, si no es así, ¿qué te impide comenzar a partir de este momento de buscar una intimidad con nuestro Dios? Debe comenzar a vivir una vida cristiana real, no una vida cristiana ficticia, sino una vida cristiana con el temor a nuestro Dios y con la decisión de no hacer tu voluntad en todo momento, sino la voluntad de Dios para tu vida. So I'm asking you this morning, if you don't have an intimate relationship with God, what is stopping you from doing that? A veces vemos que no hay fruto y Sometimes es we see porque there's no fruit. nos alejamos. Tenemos fe,
reconocemos su amor, su poder, su gracia. Pero si no estamos cerca del que nos da la fortaleza y la vitamina, los minerales, todas las cosas que necesitamos para el fruto, nada podemos hacer. Y veremos siempre una iglesia apagada. Necesitamos buscar de Dios, de su intimidad. Necesitamos, hermanos, buscar de su palabra y no mirar atrás, mirar y enfocarnos en el ministerio que Dios nos ha puesto y tomar esa palabra que dice que donde quiera que pisen nuestros talones será tuyo. Y depende de que lo que tú creas, tendrás y serás un cristiano victorioso. Deseamos que el Señor te bendiga y que permita que nosotros podamos comenzar a buscar seriamente esa intimidad con Dios. Y llegaremos a ser una iglesia como la que Dios quiere, una iglesia sin manchas, sin arrugas, puesta nuestra mirada en nuestro consumador, el autor y el Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por estar aquí en esta mañana, por tu palabra. Permite que no regrese a ti vacía. Habla a nuestros corazones. Permite que podamos buscar de ti cada momento de nuestras vidas, pero buscarte seriamente, Señor. Estamos viviendo momentos difíciles, pero tú estás ahí con nosotros. Sigue moldeando nuestras vidas, Padre, y permite que podamos dejarte moldearnos. Y a veces nos duele, Señor, lo que pasa en nuestras vidas, pero es tus manos las que tú estás guiándonos y moldeándonos y llevándonos a lo que tú quieres que nosotros seamos. Bendícenos, Señor. Sé con cada una de las necesidades de nuestros hermanos aquí y de los que nos escuchan, espirituales, materiales, y que tu poder del Espíritu Santo se manifieste en sus vidas, que puedan sentir tu presencia, Señor, en ti. Sé en el resto del día, Señor. Guíanos en todo, líbranos de accidentes, de peligros. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Roca de nuestra salvación. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él.
En su presencia voy a estar, sin mancharte vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Amén, amén. Esa es nuestra esperanza. Mantengamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin Él no somos nada, sin Él no tenemos victoria, pero en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y en Él está nuestra esperanza de vida eterna. Así que mantengamos ahí firme que la recompensa es grande. Él es galardonador de los que le buscamos. Tengan una semana bendecida, en victoria, porque como dice la palabra, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Despedido.